bienvenidos al podcast de Ministerios La Gracia. Esta es la reflexión del día en la voz del pastor Esteban Reyes. Su pueblo cercano. Salmo 148, 14. Los tiempos del antiguo pacto, hablando de la dispensación, era una que se caracterizaba por la distancia. La distancia que existía entre Dios y los hombres, Dios y su pueblo, Dios y los suyos. Cuando Dios se le apareció, por ejemplo, a su siervo Moisés, le dijo, ahí en Éxodo capítulo 3 leemos, no te acerques más. Le instruyó, quítate las sandalias. También vemos que cuando se manifestó a sí mismo, a su pueblo elegido y apartado sobre el monte Sinaí con una visión gloriosa y tremenda, uno de los primeros mandamientos fue, pon un cerco alrededor del monte, en Éxodo capítulo 19. Un cerco, para que no se acerquen. Tanto en la sagrada adoración en el tiempo del tabernáculo, como posterior en el templo, la idea de distancia era siempre importante. La congregación, la masa del pueblo, ni siquiera entraba en el atrio. Dentro del patio interior, nadie, excepto los sacerdotes, podían entrar. Ahora, hablar del lugar santísimo, solamente una persona, una vez al año, el sumo sacerdote es el que ingresaba. En el Antiguo Testamento vemos como si el Señor, en esas épocas tempranas, tuviera que enseñarle al hombre que el pecado era tan extremadamente abominable para él, que debía tratar a los hombres como leprosos fuera del campamento. Y cuando él se aproximaba más a ellos, les hacía sentir la extensión de la separación entre un Dios santo y un pecador impuro. Pero qué diferente es cuando vino el mensaje glorioso y la realidad del Evangelio. Fuimos puestos sobre una base totalmente diferente. La palabra ir se cambió por venir. La palabra alejamiento se convirtió en acercamiento. La distancia le dio lugar a la cercanía. Y nosotros, que una vez estuvimos lejos, fuimos hechos cercanos, solamente mediante la sangre de Jesucristo. La deidad encarnada, Dios hecho hombre, no se presentó con una muralla de fuego a su alrededor. En cambio, encontramos palabras alentadoras y gloriosas de nuestro Señor Jesús, como en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde Él declara, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Una invitación amorosa, llena de gracia, de misericordia, y Él dice, y yo los haré descansar. Esta es la gozosa proclamación de Dios cuando se ha presentado encarnado en esta tierra. Ahora, este Jesús no le muestra al leproso su lepra poniéndolo a distancia, sino que Él mismo sufre la pena por el estado de este leproso. Este es un estado de seguridad y privilegio que gozamos en la cercanía a Dios, y todo por la obra de Cristo. Yo quisiera preguntarte, ¿tú estás experimentando esta cercanía con Dios? ¿Conoces por experiencia a este Jesús? Y si lo conoces, yo te pregunto, ¿estás viviendo en ese poder? Esta cercanía es maravillosa. Aún así, yo quiero mencionar y reflexionar en este momento. Esta cercanía va a ser seguida por una dispensación de una cercanía todavía mayor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 nos dice, Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Estamos esperando la venida del Señor. Queremos que su reino se establezca. Y yo te digo el día de hoy,
ten esperanza, confía, porque esto será pronto. Ora conmigo. Señor, gracias por la bendición que tenemos de disfrutar tu cercanía por los méritos de tu Hijo Cristo. Esto no hubiera sido posible, Señor, si no le hubieras enviado. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Señor, y ahora permítenos, Señor, vivir y disfrutar de esta vida gloriosa, Señor, a tu lado. Padre, anhelando y deseando aquel día glorioso en que por la eternidad gocemos de tu eterna presencia, cuando tú acampes en medio de nosotros y entonces disfrutemos tu presencia para siempre. Amén. Esta es una obra clásica devocional de inspiración diaria por Charles Spurgeon, en la voz del pastor Esteban Reyes, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México.